Bueno, buenas noches. Yo voy a dar una pequeña explicación respecto a uno de los talleres que hemos hecho. Uno de ellos es la obtención de los alcanos, ¿verdad? De repente nosotros no hemos leído muy bien, o sí hemos leído muy bien y no hemos entendido. Entonces, para las dos partes voy a hacer una explicación muy pequeña. Lo primero que vamos a revisar es el tema de hibridación, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de hibridación, esta básicamente está enfocada a la hibridación del carbono. El término hibridación significa mezclarse, puede ser, en genética veíamos híbridos, quiere decir que dos especies se combinan para dar otra con características de los dos, ¿cierto? Porque se han mezclado. Igualmente sucede aquí, en el carbono. ¿Qué es lo que pasa? Que existe una combinación de los electrones para poder dar una molécula estable como es el carbono, ¿verdad? Para poder generar en ella una estabilidad química. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros debemos partir de lo siguiente. Primero, ¿cuál es el estado fundamental del carbono, verdad? Entonces, el estado fundamental del carbono lo determinamos con la configuración electrónica que ustedes vieron el año pasado. Y es la siguiente. Ese es un tablero que me improvisé para poder hacer el video. ¿Qué es el estado fundamental? Es decir, la forma como realmente están distribuidos los electrones del carbono, y es esta: 1s2, 2s2 y 2p2. Dicho de otra forma, quiere decir que en el 1s están 2 electrones, en el 2s están 2 electrones, pero en el P tenemos solo 2. Pero no se les olvide que los orbitales P están divididos en 3, en X, en Y y en Z, o sea, PX, PY y PZ. Y solo tenemos 2, 1 y 2. Visto de esta manera, este es el estado fundamental. ¿Ya? Visto de esa manera. ¿Qué es lo que sucede cuando a mí me preguntan por la hibridación? Cuando existe un proceso de hibridación, quiere decir que un electrón ha saltado a otro nivel. Cuando ese electrón da ese salto, se dice que es un proceso de excitación de ese electrón. ¿Por qué? Porque resulta de que él requiere de una energía para poder saltar, perdón, de un nivel a otro. Entonces, ese proceso se llama el proceso de excitación. ¿Qué es lo que sucede? En el 1s los electrones quedan iguales, quedan apareados de la siguiente forma. Eso ya lo vimos el año pasado. El 2s y el P quedarían de la siguiente forma: PX, PY y PZ. El 2s aquí quedaría 1. ¿Por qué? Porque miren, si bien es cierto que aquí están los dos del estado fundamental, este electrón va a saltar al Z, para poder formar el carbono, los 4 enlaces que lo hacen que sea una molécula tetravalente, es decir, que tenga 4 enlaces sencillos para poder formar compuestos orgánicos. Entonces, si nosotros miramos esto acá, toda esta estructura, aquí lo que hay es una hibridación S, mírenla, P3. ¿Por qué aquí no tiene ningún número? Pues porque S está solito, mire, S y P tiene 3 electrones. Entonces, esa es la hibridación del átomo de carbono. Perdón, como no he hablado, entonces me coge la carraspera. Entonces, ¿ahora qué sucede? Resulta de que ustedes tienen 2 ejercicios por hacer, creo. Entonces, los hacemos de la siguiente manera. Allá es fácil que ustedes puedan parar el video y repetirlo cuantas veces quieran, ¿verdad? Entonces, vamos a borrar. Lo vamos a borrar. Y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, la primera molécula que allí me dan es la molécula de propano. Entonces, el propano tiene como fórmula CH3, CH2 y CH3.
porque son enlaces todos sencillos. A esa molécula le han exigido a ustedes de que saque una cantidad de datos que son muy sencillos. Entonces, vamos a hacer la estructura de la molécula, que es la siguiente, y que ustedes ya la saben hacer. Lo que pasa es que nos hemos ido desconectando de química y estamos olvidando algunas de las cosas que nosotros ya manejábamos, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran, voy a correr esta un poquito para arriba para que no me quede tan encima ahí, ¿vale? Si ustedes miran o revisan la estructura de la molécula, toda esta molécula tiene 3 carbonos, tiene 8 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos y tiene 10 enlaces. Vamos a ver cómo son esos enlaces y qué son esos enlaces. Bueno, todos los enlaces del carbono son enlaces covalentes. ¿Cómo hago yo para saber que un enlace es covalente? Pues debo ir a buscar el cuaderno del año pasado, donde estaba la regla para determinar y definir un enlace y determinar si es enlace covalente o no es covalente, lo primero. Lo segundo, pues yo de una vez les digo, los 10 enlaces que tiene el carbono son enlaces covalentes, ¿ya? Resulta, perdón, me pongo las gafas, resulta de que estos enlaces, bueno, vamos a mirar acá, 10 enlaces covalentes. Todos los enlaces, o sea, los 10 son enlaces sigma. ¿Qué es un enlace sigma? Un enlace sigma es un enlace sencillo. Es decir, de que todos estos enlaces son sigma. Si fueran dobles serían enlaces pi, ¿ya? Me dice que cuántos enlaces o que si esos enlaces son polares o no polares. Como el propano es un compuesto que no es soluble en agua, eso me da a mí de una vez la condición para decir que son enlaces no polares. Pero ustedes también tienen del año pasado la fórmula cómo determinar si un enlace es polar o es no polar. Y dicen que cómo se formaron estos enlaces. Miren, 8 enlaces se formaron carbono-hidrógeno. Veamos. ¿Listo? Se los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 2 enlaces se formaron carbono-carbono. Miren, carbono-carbono, carbono-carbono. Para una totalidad de 10 enlaces. Estos enlaces realmente, o sea, cuando nosotros hablamos de la cantidad de enlaces, ellos se forman, ese mecanismo se llama traslapar, o sea, por traslapación de los orbitales. Yo le voy a dar una pequeña explicación basado en el metano. El metano tiene una estructura así, y yo la hago así para poder mostrar la hibridación que les di ahora rato, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando yo me traslapo, hago de cuenta que yo estoy mirando esto en tercera dimensión. O sea, que aquí hay 3, pero que acá hay uno, que casi que no lo veo. Entonces, ese es un enlace pequeñito. Estos son normales. Y este es el que considera traslapado. O sea, que está ya casi que metido, pero que no se deja ver muy bien. Entonces, yo digo, en 3D lo veríamos muy bien, pero nosotros no tenemos un aparato para poder decir qué es traslapación. Vamos a mirar el proceso de traslapación. Entonces, eso es lo que pasa, que ellos se observan de esa manera. Entonces, aquí ya está el ejercicio prácticamente resuelto. Tienen un segundo ejercicio que lo dejo para que ustedes pues lo hagan realmente, porque lo deben hacer. Otro puntico que les quiero explicar muy sencillo es el siguiente, y es la forma como nosotros debemos nombrar los halogenuros de alquilo, que es un tema que viene ahí seguido. ¿Qué es un halogenuro de alquilo? Los halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos,
que dentro de su molécula pueden tener elementos halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? El cloro, el bromo y el yodo son los más usuales, ¿ya? ¿Cómo se nombran? Se nombran igual que hemos nombrado los alcanos. Espero que se peguen una repasadita. Es decir, yo debo primero definir o determinar la cadena más larga, ¿verdad? La cadena más larga. Segundo, empiezo a enumerar dependiendo de dos condiciones. Por ejemplo, si es un alcano, empiezo a enumerar por donde se encuentra el halógeno más cercano a la cabeza o a los extremos de la cadena. Y si es un alqueno, pues por el lado donde está el doble enlace, porque el doble enlace prima sobre el halógeno. Entonces, yo debo nombrarlos o enumerarlos por el extremo más cercano al doble enlace o al halógeno o al halógeno. ¿Listo? Son las mismas normas que hemos visto. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Bueno, les digo, ustedes pueden parar el video por donde quieran. ¿Listo? Entonces, el ejemplo es el siguiente. Si a mí me dan este halogenuro de alquilo, yo debo entender que debo primero ubicar la cadena más larga. Y obviamente, pues aquí yo ya la veo que es la lineal, que es la más larga. ¿Por dónde voy a empezar a enumerarla? No la puedo enumerar por acá, porque pues no tengo el bromo ahí cerca. Por acá tampoco, pero sí está acá enseguida. Entonces este es el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, yo ya sé que la más larga corresponde a un butano. ¿Por qué es un butano? Porque todos sus enlaces son sencillos. Entonces, butano, pero aquí ¿quién está? En el 2 encontramos al bromo y el compuesto se llamará 2-bromobutano. Entonces, dense en cuenta ustedes que es súper sencillo. Vamos a hacer otro ejemplo. Un poquito más complejo, ¿verdad? Pero igual, vamos a hacer lo mismo. Vamos a revisar la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente es la lineal. ¿Cómo voy a empezar a nombrarla? La prioridad debe ser el doble enlace. La prioridad no van a ser los halógenos. Yo ya les dije, prima el doble enlace sobre los halógenos. Entonces lo empiezo a numerar de acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya sé que este señor es un hexeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un doble enlace. Entonces digo, entre el bromo y el cloro yo debo tener en cuenta el orden alfabético. Entonces, primero viene ABC, viene el bromo y luego viene el cloro. Entonces, 4 bromo, coma. Luego aquí hay 2, entonces digo 5,5 dicloro. Y resulta de que el doble enlace está ¿en dónde? En el tercero. Entonces, qué pena, corro esto. 3 hexeno. ¿Listo? Estoy diciendo que en el 3 encuentro al doble enlace. Entonces, en ese orden de ideas, yo quería darles esta pequeña explicación
para que ustedes tuvieran una visión más clara de las actividades que estamos haciendo. ¿Listo?